vergüenza a todas las generaciones políticas, porque hay generaciones y generaciones de gente que no puede salir de la pobreza por el mal manejo de muchas políticas económicas y, por supuesto, sociales. 6 de cada 10 niños no pueden comer, se desmayan en la escuela, no pueden básicamente ingerir los alimentos necesarios para vivir. No pueden tomar la leche, no pueden comer un platito de guiso, no pueden tomar la chocolatada a la tardecita, no pueden cenar algo sustentoso porque estos 6 de cada 10 niños viven en extrema pobreza. No pueden acceder a la salud, no pueden acceder al esparcimiento. Todo eso le pasa. Y usted dirá, no, bueno, es responsabilidad de los padres. Es responsabilidad de los padres, pero en un contexto áspero donde hay despidos, donde las fábricas se cierran, donde inclusive los salarios no se pagan en tiempo y forma, claramente es un indicador de que algo está mal. Que no podamos llevar la comida a casa es un indicador de que hay algo que lamentablemente está mal. Les contamos algunos datos que, la verdad, sostengo esto, tendría que darle vergüenza a todos. Les tendría que dar mucha vergüenza. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA, presentó el 22 de abril, es decir, ayer, el informe con estos datos que son súper alarmantes. Según revelan, el estudio revela que el 36,8% de los chicos posee aprendizaje escaso. Ya vamos con el datito de la UCA, de 6 de cada 10 niños. A todo eso le tenemos que sumar otras cosas. Casi el 20% de los menores en Argentina no asiste a un tratamiento odontológico por falta de dinero. Estas barreras económicas bloquean derechos básicos y golpean claramente con mayor fuerza a los sectores vulnerables. ¿Cuánto está una consulta al odontólogo si no tenés obra social? 50.000 pesos 50 más o menos. aproximadamente, sí. Sumale el tratamiento. Uf. Cuando tenés menores tenés que comprarle cepillo de diente, crema dental. Sí. Y si tienen que hacerse algún tipo de arreglo también, que eso influye mucho. Se enferma el chico, lo tenés que llevar a la salita, a veces no hay salita, no tenés para comprar el medicamento. Son condimentos de situaciones. La asistencia alimentaria gratuita alcanza, y escuche este dato, el 65% de los menores a nivel nacional. La asistencia alimentaria, la comida, señora y señor. Además, el 37,5% sufre de privaciones de vestimenta. Pero para analizar esto y los datos que también tienen que ver con la situación económica, estamos en comunicación telefónica con Pablo Das Neves, que él es economista. Pablo, buen día, el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Buen día, Buen día, Pablo. Bueno, dos datos que la verdad es que nos dejan perplejos. Primero, el de la caída en la actividad económica industrial, y el segundo, el de los niños, que justamente lo mencionaba la UCA, 6 de cada 10 no puede acceder a lo básico. ¿Qué nos indican? ¿Indicadores de qué son? Sí, primero yo creo que haces muy bien en vincular ambos datos, ¿no? Porque a veces se tratan como noticias separadas y en realidad estamos hablando de dos noticias que se explican entre sí, ¿no? Si uno quiere ver, digamos, con ojos optimistas, podría decir que el nivel de pobreza ha bajado del pico anterior, ¿no? Del año 2023, pero lo cierto es que son, como vos bien decías, niveles realmente vergonzosos, ¿no? Lo que es la pobreza, sobre todo en el tema de la niñez y la adolescencia. Y están muy lejos de los valores del año 2010, que fueron los mejores de la serie. De todas maneras, siempre con números muy altos, incluso para la región, para lo que es Latinoamérica. Vos bien planteabas que estos datos son preocupantes porque estamos hablando incluso de cuestiones vinculadas a la salud, a la seguridad alimentaria de los niños, pero todo esto también se relaciona con distintos elementos de la economía, distintas variables, porque, por ejemplo, cuando uno analiza la inflación, ¿no? Que la inflación, si bien es un dato que nos pega a todos, ¿no? Es cierto que a las familias de menores recursos las afecta más, porque cuando uno descompone el índice de inflación, ve que el rubro alimentos, ¿no? Es el rubro que más crece de manera sostenida hace 9 meses. Eso lo que hace es que las familias de menores recursos
que utilizan prácticamente todo su ingreso en alimentos, ¿no? Tienen un impacto mayor, la inflación que ellos perciben es mayor. Distinto puede ser el caso de una familia clase media alta que también tiene, digamos, otros consumos, como puede ser, no sé, esparcimiento, educación, que quizás tienen impacto menor. Pero lo que estamos viendo es que este modelo económico lo que tiene justamente es un impacto muy fuerte en lo que son las familias de menores recursos y también lo que es, por ejemplo, el empleo en las pymes, ¿no? Que es el principal generador de empleo urbano, donde justamente estas familias trabajan, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve el índice de MAE que se publicó el día de ayer, los sectores que más caen son construcción y comercio, que son justamente donde hay mayor cantidad de mano de obra, digamos, trabajando, son mayor mano de obra intensiva. Entonces vemos como que hay un problema general que se está volviendo sistémico, no es un tema ya aislado de uno, sino que hay varias variables que se van explicando entre sí. Sí. Pablo, mencionaste estos dos sectores que sufrieron una mayor caída en este último tiempo. Ahora, ¿cuáles son los que de alguna manera repuntaron? ¿Hay algunos que hayan repuntado en este último tiempo? Sí, se da una particularidad en la Argentina, ¿no? Prácticamente que yo te diría que si vos le preguntás, por ejemplo, a una persona que está trabajando en agricultura, ganadería, minería, petróleo y gas o pesca, te va a decir que Argentina es potencia mundial. Porque la verdad que son sectores que están creciendo a niveles de 2 dígitos, ¿no? Digamos, con muy buenos ingresos, muy buenas perspectivas, ¿no? Y son realmente los sectores que están traccionando el crecimiento económico. Ahora bien, fuera de esos sectores, ¿no? La gran mayoría de los demás sectores económicos que de alguna manera como paradoja son aquellos que tienen son mayor mano de obra intensiva, son los que requieren mayor empleo, son los que están empezando a tener problemas. El caso de la construcción, el caso del comercio, el caso de la industria manufacturera, son realmente sectores que están muy mal, muy golpeados, y eso obviamente se traslada hacia, digamos, hacia la gente. Sí. Pablo, volviendo a lo de la economía que es baja y que la mitad de los chicos no tiene básicamente para comer, ¿hay una señal de recuperación en algún momento o sigue siendo incierto el panorama? No, yo creo que hay, digamos, a ver, hay que entenderlo, la economía es un fenómeno, siempre se conoce como un fenómeno intertemporal, ¿no? O sea, no es por momentos, digamos. Yo creo que hay una recomposición de la matriz productiva argentina, ¿no? Donde se está apuntando a fortalecer sectores que tienen alguna ventaja competitiva, ¿no? O sea, por ponerlo en términos sencillos, ¿no? Argentina es un país que Ujú. tiene vaca muerta, uno de los mayores reservorios de petróleo y gas del mundo. Bueno, entonces como que se apunta a favorecer a esos sectores que tienen ya de por sí algún tipo de ventaja. Ahora bien, en este proceso, ¿no? Los que están a favor de este modelo, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, bueno, la gente que trabaja, por ejemplo, no sé, en la industria textil, ¿no? Que es una industria que está golpeada, tiene que aprender las habilidades para desarrollarse en la industria del petróleo y gas. Bueno, eso se ve muy lindo, digamos, en un informe o en un proyecto o en un estudio académico. La realidad es que en el proceso a un trabajador de 50 años vos no le podés pedir que aprenda nuevas habilidades de un día para el otro y que se Ujú. reconvierta de trabajador textil a trabajador petrolero, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, la fricción con estos números. Vos me preguntás si puede haber algún tipo de mejora en el corto o mediano Sí. plazo. La realidad es, hay algunas medidas que son paliativas que el gobierno comienza a tomar, por ejemplo, que son muy técnicas, pero que tienen Ujú. que ver con la política monetaria, por ejemplo, la flexibilización de los encajes bancarios y demás, que supuestamente permitiría que las pymes puedan acceder a mejor financiación, Ujú. que puedan no tener ese, si se quiere, apretón monetario que tienen cuando les cuesta financiarse y demás. Pero lo cierto es que nosotros con este modelo económico vamos hacia un modelo económico donde solamente las industrias que tienen algún tipo de ventaja competitiva van a terminar, digamos, sobreviviendo. Es un modelo muy parecido
al que aplicó Australia en la década del 70, por dar un Ajá. ejemplo, ¿no? Australia, por ejemplificarlo de una manera, en Australia no se fabrica un solo auto, no se fabrica un solo auto, todos los autos son importados. Destruyeron la industria automotriz porque decían que no tenía sentido regionalmente, como tenían cerca China y Ujú. Japón, no tenía sentido dedicarse a fabricar autos. Bueno, obviamente hubo un montón de trabajadores de la industria automotriz australiana que tuvieron que reconvertirse. Bueno, es un poco lo que está sucediendo ahora en la Argentina. No sé qué pensás vos como economista, pero me da la sensación de que estas medidas que bueno, uno se quiere pensar que son a largo plazo, no sé si están tan pensadas para las pymes, que por ejemplo necesitan reactivar el Claro. consumo y no hay ninguna medida inmediata que ayude a levantar eso, porque sin consumo las pymes van a seguir cerrando. No se me pongo en el lugar de los comercios de acá locales, nomás que hace falta pasearse por el centro para ver la cantidad de negocios cerrados. Inclusive se viralizó la situación de Córdoba, Buenos Aires. Sí, es tal cual como vos lo planteaste. A ver, yo ayer estaba viendo una encuesta que realizó una asociación empresaria entre sus socios, ¿no? Que eran todos empresarios pymes, y una pregunta que les hacían era cuánto era digamos, los ahorros, las reservas que tenían como para sostener Ujú. la actividad comercial ante esta caída de ventas. Y el promedio daba entre 2 y 6 meses, ¿no? Esto quiere decir que si no hay un aumento de ventas, si no mejora el comercio, vamos a ver de acá a 2 o 6 meses, vamos a ver varias empresas que cierren, varias pymes, comercios que terminen cerrando. Eh, Vos me preguntás qué opinaba. Yo Ujú. puntualmente entiendo que un modelo que apunte a empresas con mayor ventajas competitivas es positivo porque genera obviamente mayor crecimiento económico, pero no se puede dejar a la gente, digamos, sin algún tipo de ayuda, lo que están, me refiero a las pymes, ¿no? Que están Ajá. en estos sectores no beneficiados, que no los ayude a transitar esto. ¿No? Después hay un montón de herramientas que puede tener el Claro. gobierno para hacerlo, pero de alguna manera vos tenés que colaborar para que las empresas que no están dentro de los sectores más Ujú. competitivos puedan llegar a tener algún nivel de competencia. Y también es cierto que hay una cuestión que se trata de nivelar e igualar la cancha. Por ejemplo, nosotros vemos en el comercio que se abre la importación de manera masiva productos, por dar un ejemplo, productos chinos, ¿no? Ujú. En realidad estamos hablando de dumping, porque China tiene mejores condiciones laborales, tiene mayor facilidad para exportar, entonces en Claro. realidad no es que uno abre a la competencia, en realidad lo que está haciendo es trayendo empresas que ya de por sí localmente tienen muchas ventajas competitivas superiores a las que pueden tener las empresas de la Argentina. Entonces me parece que hay que sincerar un poco en ese sentido la economía y decir, bueno, Ujú. vamos a apoyar el desarrollo de las industrias como las de vaca muerta, pero de alguna manera también tenemos que ver todas aquellas empresas que han Ujú. quedado de lado y son las que hay Claro. que de alguna manera ayudarlas a transitar este proceso. Claro, me da la sensación de que fue todo muy de golpe Claro. y es como, hago esto y arréglense, cuando en realidad debería haber sido un proceso, el de reconvertirse, que está tan de moda esa palabra, reconvertirse, transformarse, adaptarse, pero si vos no le estás dando las condiciones, si los Para esa adaptación. alquileres, inclusive las cargas, ya que tanto hablamos también de la carga para pagar todo lo que tenga que ver con los trabajadores, los servicios por las nubes, es muy difícil de sostener y de competir como los gigantes, con los gigantes asiáticos. No, no, tal cual, o sea, claramente digamos, está la cancha desnivelada en ese sentido, ¿no? Claro. E incluso uno lo ve, por ejemplo, otro informe que vimos hace poco tiempo, que es del sistema financiero, es que las pymes están cada día más endeudadas, ¿no? Y están cada día teniendo mayor mora en el sistema financiero, ¿no? La mora de las pymes, o sea, meses atrás comentábamos que las familias se estaban endeudando, ¿no? Y que había aumentado el nivel de endeudamiento y el nivel de mora de las familias en el sistema financiero, pero en ese momento veíamos que las empresas se mantenían de alguna manera alejadas de esta realidad. Hoy estamos viendo que las empresas pymes están empezando a tener un nivel de mora muy importante y eso también les complica
después, por ejemplo, presentarse en los bancos para conseguir adelanto, financiar sus Claro. proyectos y poder trabajar. Entonces, es como que no es una sola variable, ¿no? Yo siempre digo, doy el ejemplo este de que la economía es como un mecanismo de relojería, ¿no? O sea, tocas una variable y se afectan todas, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy es que hay muchas variables que ya están empezando a indicar una tendencia negativa, ¿no? Ujú, Bueno, que creo que el gobierno debería prestar un poco más de atención a estas cosas. ujú. Pablo, muchísimas gracias por la claridad en los conceptos y por tu tiempito. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Misiones. Gracias, Gracias, Pablo, que tengas un Pablo. buen día. Pablo Gracias, buen día. Dasneves, economista, sobre estos dos datos que alarman y alertan.